Hola metaleros, hoy vamos a hacer un viaje a lo paranormal. Hoy vamos a hablar de la figura de un hombre que se convirtió en casi un profeta en el apasionante mundo del espiritismo. ¿Creéis en los fantasmas? Quizás eres un poco escéptico en este tipo de cuestiones, pero seguro que como curiosidad o históricamente te resulta interesante. ¡Comenzamos! Nacido en Lyon, Francia. Bastante gordo con el Santo Oficio y fue muy perseguido. Acabaron quemando todos sus libros y un montón más sobre espiritismo. La creencia del más allá ya estaba muy presente en la antigüedad, en los pueblos prehistóricos, prerromanos, en la Edad Media, pero en el siglo XIX estaba en auge. ¿Y cómo llega Alan a ser una referencia del espiritismo siendo una persona de formación científica y totalmente escéptica? Pues déjate un like y te lo cuento. En 1854, con 49 años, oye hablar por primera vez del fenómeno de las mesas giratorias o parlantes. Este fenómeno pasa a llamar la atención pública, no solo en Estados Unidos, en base a los hechos ocurridos con las hermanas Fox, sino también en toda Europa, que como ya os dijimos antes, se puso de moda entre la alta sociedad y como entretenimiento puro y duro. Se sentaban un grupo de personas alrededor de una mesa, ponían las manos sobre ella y los espíritus se manifestaban a través de movimientos o golpes. Otra forma que tenían los espíritus de manifestarse, también muy conocida, era la de la escritura automática, a través de una medium en la que un espíritu poseía el cuerpo mientras ésta escribía su mensaje inconsciente, supuestamente, o la famosa Ouija, por supuesto. Las hermanas Fox revolucionaron el mundo de lo paranormal y la prensa se hizo eco de los fenómenos vividos por estas tres hermanas, llegando incluso a toda Europa. Los fenómenos eran básicamente golpes que los espíritus utilizaban para responder a las preguntas que las hermanas formulaban. Pero más tarde se descubrió que era un engaño, que en principio era para hacer la chiquillería y asustar a su hermana mayor, hasta que esta descubrió que era mentira. Eran sus hermanas crujiendo los dedos de los pies contra las patas de la mesa. Pero la hermana mayor no se lo tomó a mal, aprovechó el tirón mediático y se hizo su manager. A pesar de que las hermanas Fox acabaran confesando su farsa, el movimiento espiritista continuó creciendo, porque bueno, ellas podrían ser una farsa. Pero ¿y los demás? ¿Y si no? Sí se pensaba que había personas realmente capacitadas para poder comunicarse con el más allá. Fortier, un viejo amigo de Alan, es quien no para de hablarle de estas mesas, ya que él es un magnetizador importante. Le explicaba que las mesas no solo giraban por estar magnetizadas, sino que se les hace hablar, responden a las preguntas. Alan, aunque escéptico, tampoco lo cree imposible, pero le respondió a su amigo algo así como: si no lo veo, no lo creo. Hasta que no haya probado que es real, seguiré creyendo que no es más que un cuento de niños. Y ahí quedó la cosa. Pero en 1855 ya se encuentra su amigo Carlotti y este vuelve a hablarle de estos fenómenos, pero ya no de mesas magnetizadas, sino de que pudieran estar provocados
por espíritus reales. Así que ella inmediatamente se le despierta su curiosidad de investigador y en mayo de 1855, acompañado de su amigo Fortier, visita la casa de una famosa sensitiva, Madame Roger. Allí mantiene conversaciones con personas que hablan de los fenómenos y de la teoría contada por Carlotti con seriedad y firmeza. Y hasta fue invitado a una sesión en la casa de la señora Pleine Maison, otra famosa medium. Después de acudir a muchas sesiones, se metió de lleno en la investigación, además que le ayudaron bastante 50 cuadernos que contenían relatos y experiencias que recibió de Carlotti, y a partir de ahí elaboró una serie de preguntas bastante complejas para la Francia católica del siglo XIX para realizar en las sesiones. Además de trabajar codo con diferentes mediums reconocidas, entre ellas Jafet, José, Tufa, Ali y las hermanas Baudin, etc. Porque Alan no era medium y necesitaba de estas mujeres para entender cómo funcionaba ese teléfono o capacidad para comunicarse con los espíritus. Toda su investigación quedó reflejada en sus obras, en la que se incluye el Libro de los Espíritus, publicado el 18 de abril de 1857, ya firmado con el seudónimo de Allan Kardec, que contiene 501 cuestiones. Una publicación pagada de su propio bolsillo, y además que fue todo un éxito. Agotó. Y no es hasta 1870 cuando se lanza su segunda edición, más completa y la que podemos disfrutar a día de hoy, con 1019 cuestiones que consiguen formar de esta doctrina una filosofía muy diferente a las ya existentes, y que la diferencia de los demás por contener la posibilidad de comunicarse con el más allá, tema que hoy en día todavía genera controversia y mucha curiosidad, pero sin lugar a dudas es la obra más completa de la mediunidad. Por todo esto, Allan Kardec se convierte históricamente y paranormalmente hablando en una figura muy importante e influyente, con muchos seguidores, dotándola de veracidad, ya que algunos intelectuales importantes del siglo XIX apoyaron públicamente la doctrina, como por ejemplo los escritores Charles Dickens, Sir Arthur Conan Doyle o Victor Hugo, el matemático Augustus Morgan o un muy célebre físico y químico Sir William Crookes. De hecho, Sir Arthur era también espiritista y se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, ya que su segunda esposa era medium, y quien también, por cierto, escribió un libro sobre la historia del espiritismo. Esta afición llevó a enemistarse con su gran amigo, el ilusionista Houdini. De hecho, el propio Houdini, aunque no creyera en nada de esto, hizo su propia investigación. Otros ilusionistas, en cambio, prefirieron utilizar el auge del espiritismo para sus números, creando ilusiones en las que se manifestaban espíritus reales, de los que han quedado registrados en muchas fotografías. Y ahora es cuando tú dices: oye chavales, que yo quiero ver uno de esos. Pues te coges la película del ilusionista, que ahí tienes unos pocos. Y que si está muy cansada ya te la dejamos por aquí, ¿vale? Volviendo a nuestro protagonista, él mismo relata que tenía un espíritu protector llamado el espíritu de la verdad, y que le dijo que Alan vivió en una vida pasada en la época de los druidas galos, en la que se llamaba Allan Kardec. De ahí que decidiera llamarse así una vez emprende su carrera como espiritista. Allan Kardec fundó la publicación Review Spirit a raíz de su éxito como espiritista y sus obras, y también en 1858 la Sociedad de Estudios Espiritistas de París, del que fue presidente hasta su muerte el 31 de marzo de 1869 debido a un aneurisma cerebral. Hey, curiosete, ¿sabes que tienes una película de Kardec en Netflix? Por nuestra parte esperamos haberos dado toda la información en estos minutos, y sobre todo que la hayáis disfrutado. Así que ya sabes, like por Kardec, like si te ha gustado el vídeo, un like por nosotros también, y escribidnos aquí abajo comentarios. ¿Qué os ha parecido la historia? Si creéis en los fantasmas, si os gusta el espiritismo, el misterio, lo que sea, que os vamos a responder, que nos gusta hablar con vosotros. Y no te olvides de suscribirte, que aunque no lo parezca, eso nos ayuda mucho. Así que venga, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos vídeo. Por cierto, el siguiente vídeo promete ser muy misterioso. ¡Nos vemos!
¿Hay alguien ahí? Eso no se puede caer. Eso no se puede caer. Esas son las tarjetas, han caído las tarjetas. Ya lo sé. Bueno, sí, sí se puede caer, porque Se ha si se ha caído caído el eso, cacharro. las ha empujado, venga, va. Entonces sí. No hay espíritu.